Puerto Wilches, un municipio situado al norte del departamento de Santander, Colombia, en la orilla del río Magdalena, con una población aproximada de 28.000 habitantes y un clima cercano a los 38 grados centígrados. Puerto Wilches es reconocido por ser uno de los puertos más transitados en la historia de Santander. Contó con un ferrocarril que viajaba desde la costa atlántica hasta el interior del país, transportando personal, mercancía y aportando al turismo y desarrollo a un pueblo que con el pasar de los años fue quedando en el olvido. Hoy, aquellas personas que vivieron esta época tan gloriosa nos narran cómo la corrupción y el descuido por parte del gobierno tienen en la pobreza a Puerto Wilches, rieles del olvido. En la actualidad, Puerto Wilches ha reducido su capacidad de ingresos en un 60% por la falta de apoyo del gobierno. Como consecuencia de esto, el pueblo ha tenido que clausurar el ferrocarril, su principal fuente de sustento, ya que una mala administración ha decidido que llevar 5.000 toneladas de mercancía en vagones es menos rentable que llevar solo 10 en camiones de carga. Para estas personas, esto se llama progreso. Las estructuras que mantenían el ferrocarril funcionando están a punto del colapso, donde bodegas, estaciones y campamentos están siendo desmantelados por delincuentes comunes. Incluso los 120 kilómetros de rieles en acero por donde circulaba el ferrocarril desaparecieron por arte de magia. El tren era una cosa tan bella que cuando entraba y esa máquina pitaba ya se alegraba el pueblo. Eso era una belleza. Se sentía uno, ahí viene el tren, con aquella alegría. Una nostalgia horrible y hay veces que uno no alcanza ni a dimensionar el daño tan tremendo que recibe un municipio por el olvido también del gobierno, de todos los niveles del gobierno, porque de eso está también el gobierno nacional, porque debían haber ayudas, pero más que ayudas nosotros aquí necesitaríamos gente que nos ayudara a impulsar, ¿verdad? Porque uno dice que ayudas, pero bueno, ¿qué clase de ayudas necesita un municipio como este? Aquí se necesita gente que nos vengan a demostrar cómo hay que hacer las cosas bien hechas. Nosotros tenemos un origen costeño y el costeño es folclórico, es alegre. Entonces, Puerto Wilches era muy alegre y sigue siendo alegre, muy sano. Solón Wilches, general y héroe militar, presidente del Estado Soberano de Santander, fue quien impulsó la construcción de un trazado ferroviario de 120 kilómetros que uniría a Puerto Wilches con Bucaramanga y que se conoció como el Ferrocarril de Santander. Durante casi 70 años, este ferrocarril fue la base de la economía de Puerto Wilches. Ahora, son solo estructuras de metal oxidado al punto del colapso. A este se le suman sus respectivos edificios que por desgracia van a tener la misma suerte si no se toman medidas pronto. Debido a este problema, florecieron nuevas industrias a gran escala como la palma de aceite. Pero como si fuera una mala pasada del destino, una plaga procedente desde África invadió 45.000 hectáreas, obligando a los agricultores a incinerar el 90% de los cultivos. No quedando otra alternativa, acudieron a la pesca, pero grandes empresas petroleras están utilizando el paso fluvial para exportar sus productos, obligando a los peces a huir de la contaminación producida por los grandes motores. Ahora, todo queda en sus oraciones, esperando un milagro que les solucione su problemática. Lástima que el gobierno tenga tan descuidado todas las líneas estas que pues uno se da cuenta que le meten plata por costalados, pero no funciona. La verdad es que no funciona. ¿Por qué no funciona? No se sabe qué es lo que pasa que no funciona. Porque vienen y reparan unas partes y reparan otras y vuelven y descuidan otro tiempo y vuelven y se daña lo que se ha reparado. Entonces, así nunca va a ir a funcionar. Ahorita llegó una concesión nueva
que supuestamente dicen que va a durar 2 años en tener que entregar el mantenimiento de la vía, pero si la concesión llega y entrega la vía apta para trabajar, pero si no, no la ponen a funcionar, a la vuelta de 4 años no vuelve a funcionar porque ya está otra vez dañado lo que se ha arreglado. Se dice que se van a retirar las vías férreas porque van a mover carbón, van a mover derivados del petróleo crudo y cantidades de cosas de Ecopetrol. Entonces que van a traer equipos nuevos, que está presupuestado que más o menos en 2 años debe estar esto funcionando. Dios quiera que sea así para que esto vuelva a coger vida. El ferrocarril infortunadamente desapareció y murió. Una de las cosas más importantes que teníamos era un trabajo directo de Puerto Wilches con el resto del país. O sea, era el lugar apropiado para ser un puerto multimodal. Dicen que lo dejaron en manos de personas que ya tenían, por ejemplo, el último gerente del Ferrocarril Nacional era un señor de apellido Rueda que él ya tenía una flota de carros, y entonces a él le interesaba más sus carros y el ferrocarril lo fue como desechando y se fue mermando hasta que ya no hubo servicio. Ahora hay una línea que viene desde Bogotá y de Salgar, porque la línea de Bogotá se acabó, y viene desde Salgar y va a terminar abajo en Ciénaga Magdalena. Eso está como para que lo activen. Está en buen estado y alguien tendrá que activarlo. Yo tuve la dicha de poder venir desde Bogotá en tren hasta Puerto Wilches. Y también de aquí ir en tren de aquí hasta Medellín. Las 2 rentas, llamemos, o entradas importantes que tenía el municipio de Puerto Wilches se acabó, que era el transporte fluvial y el transporte del tren. Eso se acabó. Causas. Hay 3 causas importantes donde Puerto Wilches queda económicamente mal, que es, primero, la retirada de los vapores de la navegación por el río Magdalena. Segundo, el transporte férreo, que se acabó. ¿Cuál fue la causa principal? La causa principal se le debió a que en Gamarra Cesar, construyeron un puerto llamado Puerto Acapulco. Entonces de Puerto Acapulco llegaba toda la carga y de ahí la transportaban en camiones, no la transportaban ya por el río ni por el tren, sino en camiones. Empiezan a aparecer los famosos camiones grandes y a transportar, más tarde las mulas. Entonces acabó, de Gamarra para acá, acabó con el transporte de carga y pasajeros. Ya se construye la carretera a Barranquilla, a Santa Marta, a Cartagena, entonces ya no hay flujo de pasajeros, todos viajan en bus. Entonces esas fueron las causas principales. Debido a estos factores, se observa este cambio dramático. Esta era la estación en su pleno furor. Ahora está deshabitada y tan solo hay un cuidador las 24 horas. El Hotel Ferro Wilches, desde sus bases, cada día se cae a pedazos. La plaza principal, que conocieron grandes personajes de la historia nacional, hoy ya ni se reconoce. Esta es la escasa palma que sobrevivió a la plaga, intentando adornar el camino que conduce a Puerto Wilches, huyendo de la pudrición de cogollo que provocó la quema de la palma y de las ilusiones de sus sembradores. Era tal la ilusión que tenían los habitantes de Puerto Wilches que hicieron un monumento a la palma y a sus sembradores. Apareció, hace 50 años apareció la palma africana. Nos trajeron a unas fincas grandes que quedan por el lado del Pedral, que el punto principal del municipio de Puerto Wilches inicialmente fue el Pedral. El Pedral es un corregimiento que queda sobre la orilla del río Sogamoso. Y de ahí entonces uno se conectaba con todos estos pueblos, con todos los pueblos del ferrocarril, que eran toda gente buena, trabajadora. Y desapareció eso, entonces llegó lo de La Palma.
Se estableció inicialmente allá en el Pedral, en algunos sectores, y La Palma Bucarelia fue la primera iniciadora de eso. Después vino Palmas Monterrey y fueron estableciendo cultivos hasta llegar más o menos a 45.000 hectáreas. Y fue aquí donde Puerto Wilches vio una nueva ilusión, un nuevo renacer, que pudo haber ayudado a mejorar la economía que un día se perdió en la incertidumbre por el ferrocarril. Apareció una enfermedad en las plantaciones de palma y no se pudieron controlar porque era como una epidemia. La Federación de los Palmeros y las compañías que dependen de la palma, que son los entes investigativos y todo eso, dijeron que era un hongo. Y entonces ese hongo se ha extendido, uno no sabe si por la humedad o por el aire, de todas maneras ha llegado a los sitios más recónditos del municipio y de otras áreas. No solamente el municipio, sino que ha traspasado la zona fronteriza del municipio, como al sur de Bolívar o a Cantagallo, al área de Yondó, al área de Sabana de Torres y otras hacia el departamento del Cesar. Pero de todas maneras se ha ido extendiendo. En algunas proporciones menores, pero se ha ido extendiendo. Y al pueblo sí prácticamente le arrasó más de 30.000 hectáreas. El municipio se ha ido desarrollando como por etapas. Cuando yo llegué, pues lo que primaba era el pescado, porque había muchísimo en el río Magdalena. Antes era como un problema uno embarcarse en una canoa porque el pescado salía y lo golpeaba y todo eso, y era supremamente abundante. Entonces ya después vino la etapa, pasó esa etapa de los peces y de la subienda normal, y vino como una etapa de ganadería y de agricultura, ya algo agroindustrial. Se desarrolló cultivos de sorgo y de maíz y de arroz en todo el área del río Magdalena, hacia abajo. Las vías férreas ahora las utilizan los niños para jugar en ellas, esperando que algún día vuelva el tren y ser ellos los que disfruten de sus beneficios. Aunque el municipio y su economía anden hacia atrás, sus habitantes despiertan a diario con la esperanza de que el sol vuelva a salir con la alegría de antes y la promesa de que Puerto Wilches sea el que alguna vez sus padres y abuelos vieron con orgullo.